Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. En ese momento, por un instante, creímos estar viendo el paraíso, una ciudad erigida bajo el mar, un monumento a la ambición humana y a la promesa de la libertad absoluta. Rapture, un refugio para los soñadores, los artistas, los científicos y los visionarios, un lugar sin dioses, sin reyes, sin censura, solo el hombre y su obra. Pero lo que Ryan construyó no fue un paraíso, fue una tumba. Y en ella lo que se ahogó no fue la ciudad, sino la idea misma de que el ser humano puede vivir sin límites. BioShock, lanzado en 2007 por 2K Games e Irrational Games, no es solo un juego de disparos en primera persona. Es una parábola filosófica, una reflexión sobre el poder, la moral y las ideologías que moldean nuestras sociedades. Rapture nace en 1946, en plena posguerra. Andrew Ryan, un industrial inspirado en los ideales del objetivismo de Ayn Rand, huye de la superficie, harto del control estatal, del comunismo y de la religión. Cree que la libertad verdadera solo puede existir fuera del alcance de los gobiernos y los dioses. Así, con su fortuna y su carisma, convence a los mejores científicos, artistas y empresarios de unirse a él para fundar una ciudad que viva bajo solo una ley: el mérito individual. En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis, que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencia del pervertido, que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión. Rapture debía ser el Edén del egoísmo virtuoso, y durante un tiempo lo fue. Visualmente, Rapture es deslumbrante. Su arquitectura art deco, sus luces doradas y sus murales propagandísticos rezuman la estética de una utopía retrofuturista. Pero detrás de esa belleza hay arrogancia. Las calles se llenan de carteles que proclaman: ni dioses ni reyes, solo el hombre. Los científicos experimentan sin restricciones morales. Los artistas crean sin censura, aunque su arte se vuelva inhumano. Los empresarios manipulan, los médicos rediseñan la carne y los genetistas juegan con la estructura misma del ADN. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas, o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día. Pero eso era entonces, cuando nos conformábamos con lo que teníamos. Pero con el Adam, la carne se torna arcilla. ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? En el centro de todo, el Adam, una sustancia descubierta en una babosa marina, capaz de redescribir el código genético del ser humano. Con Adam, cualquiera puede convertirse en lo que quiera: más fuerte, más rápido, más perfecto. El sueño de la libertad individual se convierte poco a poco en una guerra por quién puede comprar más poder. Y así, lo que comenzó como un acto de revolución contra el sistema se transforma en un laboratorio de adicciones, decadencia humana y las consecuencias del liberalismo anárquico más radical. Rapture colapsa desde dentro. El exceso de Adam vuelve a sus habitantes violentos, dependientes y paranoicos.
Los Splicers, humanos deformados por el uso excesivo de modificaciones genéticas, se multiplican. Las promesas de Andrew Ryan se corrompen bajo el peso del mercado negro, la desigualdad y la locura. La rebelión no tarda en llegar. Un hombre llamado Frank Fontaine, contrabandista y magnate del mercado negro, desafía abiertamente a Ryan. Fontaine predica con la voz del pueblo, ofreciendo Adam barato y esperanza a los desesperados. Pero su revolución no es moral, es económica. Quiere Rapture para sí mismo. Cuando la guerra civil estalla, las luces se apagan, el agua entra y la utopía se convierte en ruina. El sueño de Ryan se hunde literalmente en las profundidades del océano, mientras la ciudad se desangra entre gritos y fuego. Esos pobres diablos. Vienen a Rapture creyendo que van a convertirse en magnates de la industria. Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el váter. Menudo tinglado me permitieron montar. Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa, y ellos me entregan sus vidas. ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? Años después, nuestro protagonista, Jack, llega a Rapture tras un misterioso accidente aéreo. Guiado por una voz en la radio, un tal Atlas, desciende por un batíscafo hacia la ciudad sumergida. Atlas se presenta como un aliado, un hombre común que busca salvar a su familia, atrapada por Ryan. Pero en Rapture, nada es lo que parece. A medida que Jack explora sus ruinas, descubre las cicatrices de una civilización que quiso ser perfecta. Lo que fue un proyecto de Atlantis se convirtió en una copia del Tártaro. Encuentra mensajes de desesperación en los muros, cadáveres congelados en medio de bailes interminables y las Little Sisters, niñas pequeñas modificadas para recolectar a Adam de los muertos, protegidas por sus monstruosos guardianes, los Big Daddies. La utopía se ha vuelto distopía. Cada rincón cuenta una historia de ambición y decadencia, y cada enfrentamiento revela que la libertad absoluta no crea héroes, sino monstruos. El clímax del juego llega cuando Jack finalmente se encuentra con Andrew Ryan, aún vivo, aferrado a su orgullo entre los restos de su imperio. La revelación es devastadora. Jack no es un hombre libre, sino el hijo biológico de Ryan, diseñado genéticamente y condicionado mentalmente por Fontaine, quien en realidad es el propio Atlas disfrazado. Cada vez que alguien pronunciaba la frase ¿quieres?, Jack obedecía sin cuestionarlo. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. Crees tener recuerdos. Una granja, una familia, un avión, un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres?
Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! El esclavo obedece. ¡Obedece! La filosofía de Ryan se destruye en ese mismo instante. La ciudad fue creada para liberar al hombre de la obediencia, pero su propio hijo es un esclavo sin voluntad, y por eso Ryan elige su final. Toma un palo de golf, se lo entrega a su hijo y pronuncia una de las frases más icónicas de los videojuegos. El hombre elige. El esclavo obedece. Jack, incapaz de resistirse a la orden, lo mata. Y Ryan muere fiel a sus ideales. El hombre debe elegir, incluyendo su propia muerte. Tras la muerte de Ryan, Atlas revela su verdadera identidad, Frank Fontaine. Usando el control mental sobre Jack, intenta apoderarse del resto de la ciudad, pero las Little Sisters, las hijas de Rapture, las últimas víctimas inocentes, se convierten en las salvadoras. Guiado por ellas, Jack logra romper su condicionamiento y enfrentarse a Fontaine, quien se inyecta cantidades monstruosas de Adam, convirtiéndose en una criatura grotesca, símbolo de la corrupción del poder sin límites. La batalla final no es solo física, sino simbólica. Jack, el esclavo sin voluntad, se libera, y Fontaine, el hombre que quiso ser Dios, se desintegra bajo el peso de su propia arrogancia. Cuando todo termina, Rapture permanece silenciosa. Las luces siguen parpadeando entre las ruinas y los cuerpos flotan en las calles inundadas. El agua, eterna e indiferente, devora los restos del sueño de Andrew Ryan. Rapture fue un intento de trascender a la moral humana, un experimento que quiso demostrar que el egoísmo podía ser virtud, que el hombre podía ser su propio Dios. Pero, bajo el mar, sin ley ni límite, el hombre no se elevó, se corrompió, porque el libre albedrío, sin empatía, se convierte en tiranía, y la libertad absoluta, sin responsabilidad, solo engendra monstruos. Rapture sigue allí, dormida bajo las aguas, esperando, porque los sueños, incluso los que se ahogan, nunca mueren del todo. Rapture nunca murió del todo, solo quedó atrapada en un sueño líquido, esperando que alguien recordara lo que una vez fue, una promesa de libertad, de grandeza y de caída. Cuando Andrew Ryan presentó su utopía al mundo, creía estar construyendo un paraíso para los creadores, los fuertes y los que no temían desafiar a Dios ni al Estado. Pero su visión se oxidó bajo el agua, consumida por el mismo egoísmo que pretendía glorificar. Y cuando su voz se apagó, el vacío lo llenó otra ideología, no la del individuo, sino la del colectivo. No el yo, sino el nosotros. Su nombre era Sophia Lamb, y en su intento de reparar el alma rota de Rapture, terminó de destruirla. Conozco la superficie, Eleanor. He pasado media vida allí trabajando por el bien común. Pero entonces
Oí mis propias palabras retorcidas por hombres viejos y obesos, agazapados como gárgolas sobre las cenizas de Hiroshima. Si el mundo moderno hubiese sido mi paciente, le habría diagnosticado tendencias suicidas. Puede que solo en eso Andrew Ryan tenga razón. Rapture es liberación. El jugador encarna al sujeto Delta, un Big Daddy anterior a todos los demás. No fue creado solo para proteger, fue diseñado para amar. Su vínculo con Eleanor Lamb, la hija de Sofía, es emocional, biológico, casi sagrado. Cuando Lamb lo separa y obliga a Delta a suicidarse, no destruye solo un experimento, sino el símbolo más puro de conexión humana que quedaba en Rapture. 10 años después, Delta despierta. Un muerto que vuelve a caminar, no busca poder ni redención, solo busca a su hija. Y en un mundo donde la humanidad se ha diluido entre el fanatismo y la mutación, ese amor se convierte en el último acto de resistencia posible. Sofía Lamb no es Ryan. Ella no busca libertad, sino redención. Donde Ryan predicaba que el hombre debía elevarse sobre los demás, Lamb enseña que debe disolverse en ellos. Su credo es simple y devastador. El individuo es el origen del sufrimiento. Solo el colectivo puede salvarnos. Rapture es un paraíso del ego, Eleanor. Con Ryan, las voces de toda una ciudad cantan las alabanzas de la avaricia y el orgullo. En cambio, la verdad está en el cuerpo. Ya se han cansado de enfrentarse entre sí en una competición infructuosa. Observa las espaldas encorvadas, los rostros consumidos. Ryan nos prometió más, parecen decir. ¿En qué debemos creer? Y Eleanor, es tarea nuestra responder. Pero Lamb, a diferencia de un simple fanático, parte de una premisa casi compasiva. Ella cree sinceramente en la humanidad, pero no en su versión actual. Piensa que el hombre está roto por naturaleza, que su egoísmo genético lo condena a la destrucción. Por eso, no niega la ciencia, sino que la transforma en su herramienta de salvación. Ahí entra el Adam. Donde Ryan y Fontaine vieron un negocio, una fuente de poder para moldear la carne y dominar al prójimo, Lamb ve algo más profundo. Una vía para reparar a la especie humana. Cree que con el Adam puede reescribirse el alma, arrancar ese gen egoísta y reemplazarlo por una empatía universal. Su mensaje es intoxicante. Hace sentir culpable a los científicos que alguna vez creyeron en el progreso y a los adictos que deformaron su cuerpo por ambición. Bajo su voz suave y racional, Lamb convierte la culpa en doctrina. Cada seguidor de Rapture, cada Splicer que alguna vez quiso mejorar su vida, ahora se arrodilla para pedir perdón. Entre ellos está Gil Alexander, uno de los científicos más brillantes de la vieja Rapture. Bajo el mando de Ryan, fue un arquitecto del progreso, un hombre convencido de que el Adam representaba el siguiente paso evolutivo, pero cuando Lamb llega al poder, le ofrece algo mucho mayor que una idea. Le ofrece la expiación. Lo convence de que su conocimiento había condenado a la ciudad, de que su ciencia había nacido del ego y no del saber, y en su culpa, Alexander acepta su castigo, convertirse en el primer espécimen de esa nueva humanidad, libre del ego y extirpado de su gen egoísta. Madre ha destruido al Dr. Alexander. Intentó recombinarlo para convertirlo en una especie de santo viviente que calcularía el bien común y lo perseguiría incansablemente. Pero se ha convertido en algo innombrable. La filosofía de Madre es tan corrupta como la de Ryan. Según ella, sería mejor que todo el mundo fuera igual de miserable que permitirnos intentar luchar por nosotros mismos. Tengo que salir de aquí. El resultado fue monstruoso. Gil Alexander dejó de ser un hombre para convertirse en un ser que se autodenomina Alejandro Magno.
Una aberración atrapada entre carne, cables y desesperación. Una criatura que habla con su voz grabada de cintas antiguas, advirtiéndote que, si lo encuentras, debes destruirlo, porque en su intento de purgar su ego, acabó siendo consumido por él. Es la ironía final de la doctrina de Lamp. Su intento por eliminar el pecado humano produce monstruos aún más humanos, criaturas que sufren porque recuerdan lo que fueron, como un eco del mito del basilisco de Rocco. Alexander se convirtió en el futuro que temía, el resultado de un ideal que, llevado a su extremo, destruye la misma compasión que lo inspiró. Rapture, bajo Sophia Lamp, no es un mercado, ni una prisión, es un culto. Cada pared está cubierta de símbolos, murales y oraciones pintadas con sangre. Las calles, antes llenas de anuncios y promesas, son ahora templos de sacrificio. Los splicers del rebaño repiten sus sermones como si fuese un mantra. El yo es la herida, el nosotros la cura. Pero nada de esto es armonía. Es el mismo infierno de Ryan, invertido y disfrazado, donde antes el hombre se destruía por querer más, ahora lo hace por renunciar a sí mismo. El individuo ha sido borrado, pero la violencia persiste, porque la represión nunca cura lo que reprime. Rapture sigue siendo una ciudad de extremos, un laboratorio de dioses caídos que intentan crear al ser perfecto, y solo logran multiplicar el sufrimiento. El sujeto Delta camina entre los escombros como una anomalía, un protector sin dueño, un alma en un cuerpo que no debería sentir nada, pero siente. Cada vez que una Little Sister te llama padre, algo en ti despierta. El juego no te pregunta si quieres poder, sino si aún eres capaz de amar en un mundo que ya no cree en el amor. Cuidar a las Little Sisters es rebelarse contra todo lo que Rapture representa. Contra Ryan, que te había utilizado como herramienta. Contra Lamp, que te había disuelto en su familia. En ellas, Delta encuentra el eco de Eleanor, y con cada niña salvada, una chispa de humanidad sobrevive bajo el agua. Y precisamente es ese amor lo que más enfurece a Sophia Lamp. Para ella, el afecto tiene raíz en el egoísmo, una forma de posesión que impide que el individuo se disuelva del todo. El amor de Delta por Eleanor representa todo lo que su ideología no puede controlar. Una conexión auténtica, no programada, no racional. Un sentimiento que nace del deseo de proteger, no de dominar. Por eso, Lamp lo odia. Eleanor cambia mientras Delta se acerca. En su sueño, menciona haber presenciado momentos de su viaje hasta aquí. Empieza a resistirse al condicionamiento moral. El vínculo de Eleanor con Delta la está convirtiendo de la hija del pueblo a una niña rebelde otra vez, cuya voz no reconozco. Peor aún, sospecho que Eleanor está directamente relacionada con su regreso. Temo que para separarlos tenga que tomar medidas que no podré perdonarme. Porque en un mundo como el que ella intenta construir, donde todos debemos estar bajo una mente colectiva, el amor es una herejía. Es el último lenguaje de la individualidad. Y que Delta pueda amar sin remordimientos, sin vergüenza, lo convierte en un acto de revolución. Como Winston y Julia en 1984, su unión es una rebelión silenciosa contra el pensamiento único, un recordatorio de que lo humano no se destruye, solo se reprime, y que, incluso bajo el mar, el corazón encuentra su manera de resistir. Cuando por fin alcanzas a Eleanor, ya no es la niña que conocías. Ha crecido rodeada de adoctrinamiento, ciencia y dolor, pero en lo más profundo de su mente, la voz de su padre sigue viva. Eleanor no es el producto de Ryan, ni tampoco el de Lamp. Es la síntesis de ambos, la posibilidad de un tercer camino. Con tu ayuda, Eleanor se convierte en lo que Lamp soñó, una salvadora, pero con un propósito distinto.
Ella no busca borrar las individualidades, sino comprenderlas. En el clímax del juego, fusiona su mente con la tuya para derrotar a su madre, pero lo hace desde el amor, no desde la culpa. Donde Lamp quiso unir a todos bajo una sola conciencia, Eleanor y Delta se unen voluntariamente, en un acto de comprensión mutua. Y esa es la diferencia esencial. La unión no impuesta, sino elegida. Cuando Rapture se derrumba por segunda vez, sus ruinas no solo nos cuentan la historia del fracaso de una ideología, sino de la naturaleza misma del ser humano. Ryan quiso elevar al hombre por encima de su moral. Lamp quiso eliminarla. Ambos soñaron con perfeccionar al ser humano, y ambos olvidaron que la imperfección es lo que nos hace reales. Gil Alexander, Lamp, Ryan, incluso el sujeto Delta, todos fueron testigos del mismo pecado, el deseo de cambiar lo que somos en lugar de aceptarlo. Y, sin embargo, en el corazón de ese abismo, el amor entre un padre y su hija logra trascender la condena. Eleanor asciende a la superficie con la esencia de Delta en el interior. Lleva consigo el alma de Rapture, la última llama que el océano no pudo apagar. Mientras el océano se cierra sobre los restos de la ciudad, comprendemos que ninguna ideología, ni la libertad absoluta, ni el sacrificio total, puede salvarnos. Solo el vínculo, solo el acto de amar en medio de la ruina. Y entonces, padre, el sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste, y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. El sueño de Rapture ha muerto, pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre, y necesito que me guíes. Rapture muere 2 veces, pero su alma sobrevive, y en lo profundo del mar, entre los ecos de ballenas y el rumor de las tuberías rotas, todavía se escucha la voz de Delta susurrando el nombre de su querida Eleanor. Yo no soy Juan. Cuídense y ya nos veremos. Ahora siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome.